o al fabricante, vamos a decirlo así de forma general, que les haga el reactor, por ejemplo, de, no sé, 19 metros cúbicos, ¿no? Que sea de acero inoxidable, ¿no? Ajá. Que tenga cuatro vanos deflectores, ¿no? Ajá, también del mismo material. Ajá. Que tenga tapa cónica, ¿no? O tapa elipsoidal, ¿no? A veces se le llama, ¿no? Etcétera. Ustedes le pueden pedir un montón de cosas, pero eso puede hacer que el costo del equipo se vaya a los cielos, ¿ok? Entonces, generalmente, jóvenes, las compañías o los fabricantes ya tienen equipos que ya están, vamos a decirlo, con un diseño estándar. Ajá. Bueno, vamos a decir que ustedes quieren uno de 19 metros cúbicos, pero hay uno de 20, ¿no? Ajá. Bueno, pues escojo el de 20, ¿no? O a lo mejor ellos no producen de 20, tienen de 10 metros cúbicos, ¿no? Vamos a decirlo así, bueno, pues escojo dos de 10 metros cúbicos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, hay equipos que ya están diseñados, ¿verdad? Ajá, y que se les conoce como equipos de diseño estándar, es decir, tienen una cierta capacidad, permiten, por ejemplo, una cierta área de filtrado, ¿no? En el caso de las bombas permiten cierto flujo volumétrico, ¿no? Para ciertos líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo más conveniente cuando se hace el diseño es que ustedes pues revisen, ¿verdad? Lo vamos a ver. ¿Cuáles son los equipos que ya tiene el proveedor, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, Jennifer Islas nos va a ayudar. Ah, bueno, ya lo prendió de volada, ¿verdad? Entonces, Karen, que nos ayude. Karen Nazario. Ajá. Les va a tocar a todos, ¿eh? Entonces, ayúdame a leer el primer párrafo, ¿sale? A la primera categoría pertenecen equipos tales como torres de destilación, torres de absorción, unidades de absorción y extracción y reactores. Los equipos que implican transferencia de masa se diseñan mediante el cálculo del número ideal de etapas o del número de etapas de equilibrio. El número real de etapas se determina entonces por la aplicación de eficiencias apropiadas, empíricamente determinadas. En algunos casos se ha encontrado más recomendable emplear una etapa diferencial en lugar de una etapa de equilibrio y determinar mediante una integración el número de unidades de transferencia. La altura de una unidad de transferencia puede ser estimada por medio de ciertas correlaciones generalizadas. El diseño de columnas empacadas se hace de esta manera. Muy bien, gracias, Karen. Entonces, fíjense, aquí lo que nos está diciendo, vamos a ver por ahí, ¿alguien está conmigo en tópicos? Por ahí hay alguien, ¿no? ¿De aquí? ¿O es en formulación? Bueno, entonces, por ahí, seguramente el viernes, ¿verdad? Ajá, vamos a ver un ejemplo, así, de manera rápida, de cómo se hace, un escalamiento, ¿verdad? Un escalamiento en una columna cromatográfica, utilizando el modelo, ¿verdad? El modelo de etapas teóricas. Recuerden que en cromatografía, ajá, sobre todo en cromatografía de elusión, ajá, es muy importante conocer los que son biotes, ¿verdad? Que llevan esa materia, que lo pueden tomar todos, ¿no? Es muy importante conocer los modelos, ¿no? Los modelos de las columnas. Entonces, existen dos modelos muy importantes, el modelo de platos teóricos y el modelo, o le llaman modelo lineal de las tres, de una o de tres resistencias, ¿no? Ajá. Entonces, el modelo de etapas teóricas, ¿verdad? Se basa en algo que ustedes revisaron en sus clases de química analítica o allí en bioseparaciones, que se llama altura equivalente de plato teórico, ¿no? Y esa altura equivalente de plato teórico está en función de una U que se llama velocidad lineal de líquido, ¿no?
Entonces, lo vamos a platicar un poquito, yo creo que el viernes, ajá. Entonces, pero, bueno, existe también otra teoría que es la teoría cinética, ¿verdad? Ajá. De hecho, si ustedes ven el balance en la columna, ajá, es una ecuación en derivadas parciales, ajá, que involucra tanto la concentración, en la fase estacionaria, que le llaman Q, tanto la concentración en la fase líquida, ¿no? Que le llaman Y. De ahí se derivan unas isotermas que ustedes vieron en fisicoquímica, que es la isoterma de Langmuir, la isoterma de Freundlich, la isoterma lineal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer esos modelos para que, pues, precisamente se pueda calcular estas alturas, ¿no? En el caso de teoría cinética, pues les llaman unidades de transferencia, ¿verdad? Porque se basan, ¿verdad?, en procesos de transferencia de masa, ajá, y en el caso de la teoría de platos, ¿verdad?, son etapas, ¿no? Y le llaman etapas de equilibrio, ¿no? Pero bueno, no los aburrimos con todo eso, ¿no? Entonces es muy importante, pues, conocer precisamente aquí, jóvenes, tanto cuando se hacen los balances de masa como cuando se hace el dimensionamiento, es muy importante conocer, vamos a decirlo así, de cabo a rabo, la operación unitaria, ¿no? Aquí nos hablan de esas, pero pues ustedes conocen un montón, ¿no? Ok, entonces vamos a pedirle a Osornio Fernanda que nos lea el siguiente, siguiente, ¿cómo le llamamos? Párrafo, ¿no? Párrafo. Párrafo. Muy bien. Una gran parte del equipo para las otras operaciones unitarias que comúnmente se emplean en las plantas de proceso pertenece a la segunda categoría. En realidad, dicho equipo no es diseñado por el ingeniero de proceso, aunque el conocimiento de la teoría relacionada con cada tipo de equipo es de extrema utilidad. Equipo como cribas, trituradoras y molinos, clasificadores, sedimentadores y espesadores, bombas, compresoras, intercambiadores de calor, filtros, centrífugas, cristalizadores, agitadores y evaporadores. Todos ellos se compran de compañías especializadas, ya que la teoría para el diseño de la mayoría de estos equipos está muy difusa y el empirismo es la única guía. Por ejemplo, la selección apropiada de un agitador debe ser puesta en manos de un fabricante que se haya especializado en la construcción de agitadores y que tenga un considerable catálogo de datos experimentales y de operación real. El fabricante puede, por la aplicación de los principios de similitud dimensional, especificar la instalación de un agitador grande sobre la base de pruebas efectuadas en equipo pequeño de laboratorio. Procedimientos similares son seguidos por los fabricantes de filtros, secadores, centrífugas y otros equipos de este tipo. Muy bien, gracias, Fernanda. Fernanda se está durmiendo casi, ¿verdad? Leyendo. Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense, vamos a tener que irnos, ¿verdad? Ajá, en algunos casos, ajá, a catálogos, ¿verdad? Por ahí, yo creo que el viernes, ¿verdad? Ahorita es una intro. El viernes nos vamos a ir a la página de Alfa Laval para que conozcan algunos de los equipos que ellos ya tienen. Son equipos de diseño estándar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos pueden ofrecer, ¿verdad? Y qué es lo que se adecúa, ¿verdad?, a nuestras necesidades, porque ustedes pues ya hicieron un balance y ya calcularon flujos, ¿no? Ya calcularon flujos másicos o flujos volumétricos. Entonces, pues eso, todo eso que hayan calculado nos va a servir para esto. Ahora, fíjense, aquí hay algo. Bombas. ¿Quién se acuerda dónde vio bombas? ¿En qué materia? En el laboratorio de ingeniería.
Laboratorio de ingeniería, dice Jocelyn, pero también llevan una materia, ¿no? ¿Mecánica de fluidos? Mecánica de fluidos, exactamente, ¿no? En mis tiempos, ¿verdad? En mis tiempos se llamaba ingeniería básica, ¿no? Pero es mecánica de fluidos, ¿no? O flujo de fluidos. Y entonces, les voy a pedir a todos y a todas, ¿verdad? Ajá. Se vayan a este libro, ¿verdad? Es el que más utilizamos. Ajá. Mecánica de fluidos aplicada, ¿no? Ajá. Es el Robert L. Mott. Ajá. Y en el capítulo 5, en el capítulo 15, perdón, dice selección y aplicación de bombas. ¿Sí o no? Es súper importante porque, ajá, por ahí, ¿verdad? También les voy a pedir, ajá, dentro de los equipos, ¿verdad? Pues algunas bombas, ¿no? ¿De cuáles bombas se acuerdan que había? ¿Qué tipos de bombas? ¿Se acuerdan? Si no se los digo. Había una compresora, ¿no? Bombas. Big Globo. Había bombas de desplazamiento, ¿cómo le llamamos? ¿Positivo? Positivo, ¿no? Bombas de desplazamiento positivo, bombas rotatorias o cinéticas y bombas de propulsión, ¿no? Bueno, si ustedes revisan este libro, ¿verdad? Este libro, el Mott, ¿verdad? Pues ahí vienen, ¿verdad? Dentro de las de desplazamiento positivo, pues están las rotatorias y las reciprocantes, ¿no? Dentro de las de cinéticas pues están las de flujo radial, axial y flujo mixto, ¿no? Ajá, y ahí vienen varias, ¿no? Entonces, no las vamos a leer ahorita, pero pues ese libro, no sé si ese, les pregunto, porque no lo sé, no sé si ese libro esté ya en electrónico, lo desconozco, no lo he buscado, como yo lo compré hace muchos años, pues aquí lo tengo, entonces... ¿Qué edición tiene? Tengo la edición, la 4ª edición, supongo que ya hay otras, ¿no? Sí, yo encontré la 6ª en PDF. Dice que está en el capítulo 15. Capítulo 15, exactamente, ¿no? Bueno, si está, si Daniel ya lo encontró, pues entonces que lo comparta ahí en el grupo de Schoology, ¿va? Entonces, ahí está había algo, ¿verdad? Ajá. Nada más lo voy a mencionar. De hecho, lo dicen ahí en el ¿en dónde estábamos? Ay, creo que ya le moví, ¿verdad? Había algo que se llama el NPCH, ¿no? Ya le moví aquí. Acá está, ¿no? ¿Se acuerdan que era el NPCH en las bombas? Sé que nos diga Daniel, ya lo está revisando, ¿no? Y déjenlo encuentro. Pero creo que era la eficiencia, ¿no? Que tiene una bomba. Tenía que ver con la eficiencia, ¿no? Pero recuerden que hay una ecuación, ¿verdad? De la ecuación de el balance de energía, ¿verdad? Se genera una ecuación. Ajá. Y por ahí sale algo que se llama cabeza de succión positiva, ¿no? Eso era el NPCH, ¿sí o no? Ya unos ya se están jalando los pelos, ¿no? ¿Quién sabe? Eso no lo vimos, profe. Ok, bueno. Vamos a platicar más adelante de eso, pero sí les pido que revisen esa, ¿verdad? Porque al menos, ¿verdad? Les voy a pedir que seleccionen, pues, una o un par de bombas, ¿no? Para lo que ustedes tienen, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Ajá. Ahorita van a venir otras cosas, entonces,
pues vamos a pedirle a Luna García, ¿verdad? Que nos ayude a lo que sigue, ¿no? Desde aquí, ¿no? Sí, profe. Muy bien, ¿qué dice ahí? El dimensionamiento del equipo de proceso en esta etapa del diseño de plantas se realiza con metodologías simples, con métodos cortos, considerando la naturaleza del proceso y suponiendo un estado estacionario. Pues ahí está un tip, ¿no? Ajá. Y luego, ¿qué más? Acá, ayúdanos con este, ¿no? Sí. Dice, para el caso de bioreactores es claro que la cinética de crecimiento para el microorganismo no cumpliría con este supuesto y el balance de materiales deberá considerar el estado no estacionario, pero en los otros casos se pueden aplicar los métodos rápidos. Si bien el principal objetivo del dimensionamiento de los equipos es determinar el tamaño y costo de cada una de las soluciones alternativas, el costo es un parámetro de decisión para seleccionar la mejor alternativa. En esta etapa del proyecto, el orden de magnitud de la precisión es baja, estimándose en un 20 a 30% de precisión. Muy bien, gracias. ¿Alguien de aquí está conmigo en formulación? Ahora resulta que nadie, ¿no? Para que no me pregunte, ¿no? Bueno, en formulación, jóvenes, y lo vamos a ver nosotros más adelante, hay niveles de estimación, ¿verdad? Cuando se hace el diseño de un proceso, ¿no? Ajá. En el caso de ustedes de un bioproceso, entonces hay niveles del 1 al 5, ¿no? Son 5 niveles. Entonces, dependiendo del nivel, ¿verdad? Ajá, el nivel 1 es el nivel, vamos a decir, más robusto, más arcaico, vamos a decirlo así, porque la estimación de los costos, pues es muy, tiene un error muy grande, ¿no? Este error, pues es más o menos el 30%, ¿no? Ajá, ¿qué quiere decir? Que si yo estimo, ¿verdad? Que el costo del equipo, vamos a poner un ejemplo, el costo del equipo de bueno, esos $5,000, pues hay que sumarle y restarle el 30% de ese valor, ¿no? Entonces yo tendría un rango, ¿verdad? De estimación de ese equipo en ese orden, ¿verdad? Ajá. Incluso si hablamos de toda la estimación del costo del proceso, ¿verdad? Pues estaríamos hablando también de en ese rango, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante cómo estimar costos, ¿verdad? Pero pues ahorita nada más estamos viendo como una intro, ¿no? ¿Sale? Por aquí también hablaba, fíjense, similitud dimensional, pero ahorita lo voy a retomar cuando lleguemos a otro apartado, ¿sale? Entonces, lo que quiero que se entienda aquí, jóvenes, es que en esta práctica ustedes van a dimensionar, ajá, y van a determinar el costo, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver quién más nos ayuda a leer. Melisa López, ¿dónde está Melisa? ¿Está o no está? Melisa López a la 1, a las 2, a las 3. Ok, Andrea Fragoso, ¿está? Sí, profe. Muy bien, Andrea, ayúdanos a leer esto, ¿va? ¿Sale? Ok. A partir de los datos experimentales se determinan ecuaciones de velocidad, después de lo cual se evalúan constantes empíricas para las ecuaciones. Si el efecto de la temperatura sobre estas constantes está establecido, se puede calcular tamaños del reactor para diversas condiciones supuestas en operación. Para los casos en los que las reacciones son complejas, se usa el procedimiento empírico de planta piloto, en el cual se determinan experimentalmente las condiciones óptimas de operación. Muy bien. El viernes, ¿verdad? Vamos a ver un ejercicio, ¿verdad? De hecho, ahorita lo vamos a introducir dependiendo de lo que nos dé tiempo, ajá, de cómo vamos a dimensionar el fermentador, ¿ok? Es lo primero que vamos a hacer, ¿sale? Vamos a dimensionar el fermentador y después de ahí vamos a dimensionar las otras operaciones. Fíjense
que aquí está, de lo que hemos leído, ¿verdad? Y si han puesto atención, ¿verdad? Pues nos dice que nos tenemos que ir con los proveedores, ¿no? Ajá. Nos tenemos que ir con los proveedores. Podemos nosotros buscar incluso literatura donde ya hayan, por ejemplo, dimensionado algo similar, ¿verdad? Y podemos tomar ese ejemplo. Y entonces aquí sí, jóvenes, en esta práctica quiero todos los equipos dimensionados, ¿sale? O al menos el 70% de ellos, pero lo vamos a ver porque hay que revisar los. En el caso, por ejemplo, de etanol, ¿verdad? Ajá, todos, ¿verdad? Está muy cortito el proceso, ¿no? Pero en el caso de los demás, pues vamos a ver, para que sea todo equitativo, ¿no? Porque hay procesos como el caso de la alta fructosa, que es un proceso muy, muy largo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pedirle ahora a Martínez Hernández que nos ayude a leer esto, lo que sigue, ¿sale? Sí, pues. En muchos casos es absolutamente necesaria una solución más rigurosa del problema, aunque pueden aceptarse algunas respuestas aproximadas. Las soluciones tentativas pueden ser finales, o muchas veces como punto de inicio para análisis detallados. Estas soluciones se basan ya sea en la experiencia o en el desarrollo por analogía con situaciones conocidas. Muy bien, pues es lo que les decía, ¿no? Ya seguramente hay trabajos donde ya lo hicieron, ¿verdad? Y estoy seguro que sí, ¿no? Entonces nos podemos basar en eso. De hecho, esta práctica, aunque suene rimbombante, que diga dimensionamiento, ¿verdad? Ajá. No es tan complicada, ¿verdad? Todo mundo, en sus clases pasadas, ¿verdad? Aunque no lo hayan, dicho así, ¿verdad? Ya han hecho dimensionamiento, ¿sí o no? Han calculado áreas, han calculado volúmenes, ¿no? Han calculado flujos, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa han hecho? Han calculado espesores, por ejemplo, en ingeniería básica. No recuerdo si ahí se calculan espesores de tuberías, ¿verdad? Entonces, todo eso, jóvenes, todo eso que ustedes ya hicieron, pues es el dimensionamiento, ¿no? O sea, no es cosa del otro mundo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver quién no. Paola Magdaleno, ayúdanos a leer lo que falta. Todo esto. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Los métodos cortos se aplican a las especificaciones de equipo que son arbitrarios o en los cuales un diseño riguroso no conlleva a mejorar significativamente los beneficios. Las reglas pueden servir como un enunciado final o como un punto de inicio. Los ingenieros tienen sus propias reglas de operación y diseño o métodos cortos, y muchas de ellas se presentan en el anexo 3. Los métodos cortos dados en este texto están sujetos a varias calificaciones. La mayoría de estas reglas son aplicadas mejor cuando se tiene familiaridad con sus aplicaciones. Estas reglas son valiosas para diseños preliminares y en la estimación de costos, ya que dan la perspectiva y el fundamento por medio del cual se pueden valorar la racionalidad de los cálculos detallados y asistidos por computadora. Muy bien, gracias, Paula. Ok, fíjense, jóvenes, de aquí Daniel es el único de Biote, ¿verdad? ¿Quién más era de Biote? Tengo un compañero en mi equipo, pero creo que no está. A ver, pues échalo de cabeza, ¿no? Para que ya no te preguntemos tanto a ti, ¿no? ¿Quién No, es? igual tampoco sé, pero a ver, ¿cuál es su duda, profe? Que en bioreactores ustedes vieron, hicieron el dimensionamiento de un reactor, ¿sí o no? Ajá. ¿Qué calcularon ahí, de lo que te acuerdes? Pues puede ser en el bioreactor, tendríamos que ver primero qué tipo de bioreactor es para ver qué tipo de relación diámetro-altura tienen, porque hay unos que tienen menor a 3 y unos mayores a 3.
Entonces, esa es como la primera variable que entra en juego. Claro. Luego, Aquí todos son tanques agitados, ¿no? Todos son tanques agitados, ¿no? Los que tienen, ¿no? ok. Entonces, creo que la Ajá. relación diámetro-altura es de 3 o menos. Exactamente, ¿no? Ajá. Ajá, Recuerden y que tenemos luego- los tanques agitados, como dice su compañero, las columnas de burbujeo y los reactores airlift, ¿no? Pero en el caso, todos los procesos que ustedes tienen son reactores de tanques agitados, ¿no? Todos tienen unos agitadores, ¿no? Que vamos a platicar un poquito de ellos, ¿no? Entonces, pues eso hacían, ¿verdad? Necesitamos calcular cuánto van a estar separados los impulsores, qué tipo de impulsor vamos a utilizar, ¿verdad? Según el flujo que necesitemos. Hay impulsores que se utilizan para líquidos poco viscosos, hay otros que utilizan para líquidos muy viscosos, hay algunos que se utilizan para sólidos, etcétera, ¿no? Pues todo eso es un tema bastante grande, ¿verdad? Pero dentro del dimensionamiento, jóvenes, dentro del dimensionamiento de un reactor, ¿verdad? Se calcula la potencia requerida, ¿verdad? Y seguramente eso lo hicieron, ¿sí o no, Daniel? Y se calcula una potencia, ¿verdad? Que es potencia gaseada y otra que es potencia no gaseada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, recuerden que a veces, ¿verdad? Cuando ustedes cuando ustedes van a hacer un dimensionamiento, y por aquí lo dice, seguramente tienen datos, ¿verdad? Ajá, o características de un equipo, a lo mejor a nivel planta piloto o a nivel laboratorio, ¿no? Entonces, generalmente, ¿verdad? Lo que se busca, ajá, es hacer un escalamiento de ese equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro, aunque no lo menciona como tal, ¿verdad? Ajá. Lo que podemos hacer nosotros en el caso de los bioreactores es hacer un escalamiento, ajá. Pero ese escalamiento, jóvenes, no se hace, ¿verdad? Pues nada más porque vamos a decir, bueno, yo tengo un reactor de 10 litros, ¿no? Bueno, y ahora quiero uno de 100, ¿no? Ajá. O sea, no se hace de esa manera tan trivial, ¿no? Se utilizan criterios, ¿verdad? Ajá. Que son lo que llaman aquí reglas, ¿no? Ajá. Se llaman criterios de escalamiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo el viernes, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Ok, entonces vamos a revisar rápidamente esto para que terminemos antes y tengan media hora para que empiecen a revisar algunas cosas. Fíjense, aquí tenemos algunas de estas se las voy a pasar. Ajá. Esta creo que sí la tengo, se las mando. Ajá. Fíjense que aquí tenemos unos tanquecitos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es un tanque con fondo cónico, ¿no? Para los sólidos, ¿no? Cuando yo trabajaba en Sigma había unos de estos, pero eran muy largos, ¿no? Eran muy, muy largos. Eran, como les digo que en algún momento estuve en la planta de pizzas, ajá, seguramente las vieron, ¿no? Las famosas pizzas San Rafael. Había tamaño individual, estaban las triangulares y las tamaños, las chonchas, ¿no? Las tamaño familiar, ¿no? Había varios. A mí la que me gustaba más era la mexicana. Pero bueno, en esos tanques, ¿verdad? Se almacenaba, como nosotros requeríamos harina para el proceso, ¿verdad? Pues la harina, ¿verdad? Que llegaba en unas pipas, se bombeaba del tráiler hacia esos silos. Eran unos silos muy grandotes. Ahorita no recuerdo, han de haber tenido unos 10 metros de altura, yo creo. Una cosa así. 10 o 15. Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense, aquí, ¿verdad? Al igual que esto, ¿verdad? Estos tanquecitos, por ejemplo, aquí les explica cómo calcular, pues, el volumen del cilindro, ¿no? Pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Pero en realidad, pues, este cilindro nada más. Hay que calcular el volumen del cono, de este cono.
hay que calcular el volumen de la cabeza, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado por la altura, esta altura de la cabeza, entre 6, por ejemplo, ¿no? Y así nos pide, ¿no? No lo voy a leer todo, ¿verdad? Pero con esto nosotros podemos calcular esos volúmenes, ¿no? Aquí vienen algunas pues tips, vamos a decirlo así, que nos ayudan a hacer el dimensionamiento, ¿no? Vamos a pedirle, por ejemplo, a Eduardo Santos que nos lea este párrafo. ¿Está Eduardo o no? Sí, profe, aquí ando. Muy bien, ¿qué dice? Dice, se ha de tener en cuenta que los recipientes por seguridad estarán llenos como máximo al 80%, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de establecer sus dimensiones. En función del volumen necesario de almacenamiento, se establece el valor de H, y en función de el resto de dimensiones del tanque. Muy bien. Entonces, recuerden que ustedes van a calcular, en el caso, por ejemplo, lo voy a traer a cuenta aquí, aunque creo que lo menciona por acá abajo. Recuerden que el volumen del reactor, ¿verdad? Recuerden que el volumen total que ustedes calcularon depende de la demanda, ¿verdad? Del porcentaje de participación, de la concentración y de el rendimiento global, ¿sí se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes tienen que calcular este volumen, ¿verdad? Recuerden que es el volumen total, esos son los litros. Vamos a ponerle los litros o los kilogramos o los metros cúbicos por año. Entonces nosotros hay que calcular, si están trabajando en lotes o en feed batch, un volumen por ciclo, ¿no? Incluso si están trabajando, bueno, es que nada más aplicaría, por ejemplo, para lotes y feed batch, ¿no? Entonces hay que calcular los litros por ciclo, ¿no? Por ahí hay un ejemplo, lo vamos a ver. O no sé si ya lo hice o lo di. Entonces, recuerden que este volumen por ciclo que ustedes calculen en el reactor, esto va a ser el 80%, ¿ok? ¿Sale? Entonces, porque no voy a trabajar el reactor a tope, ¿no? Entonces, lo voy a trabajar al 80%, entonces, si aquí me dio, por ejemplo, 1 metro cúbico, no sé, vamos a decir que me dio 1 metro cúbico, el 80%, entonces 100%, ¿cuánto sería? Pues creo que 1.2, ¿no? Ahorita me corrigen, ¿no? Entonces, el volumen, por ejemplo, de su reactor, ¿verdad? O de algún equipo, pues es esto, ¿verdad? Si yo después esto, ¿verdad? Este metro cúbico, ¿verdad? Que está en el reactor, lo tengo que mandar a otro tanque, pues ese tanque también tendrá que tener más o menos esa capacidad, ¿no? O sea, no va a ser de 1 metro cúbico, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, este metro cúbico lo quiero transferir en 15 minutos, ¿verdad? Entonces necesito una bomba, ¿verdad? Que me dé ese flujo, ¿no? Que me dé ese flujo de para pasarlo, por ejemplo, de este tanque a otro, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Ustedes van a tener, por ejemplo, para reactores, pues, relaciones parecidas a estas. Entonces, pues ahí lo vamos a, ahí, ¿dónde está esto? Ahí está. Es que no le puedo, ahí está. Muy bien. Entonces, esto se los voy a pasar para que pues hagan algunos cálculos, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, viene, ¿verdad? Ajá, la presión a la que pueden, como estamos hablando de bioprocesos jóvenes, generalmente todos los equipos, ¿verdad? Tienen, vamos a decirlo así, un venteo, ¿no? Ajá. No son tanques. Recuerden que los tanques, ¿verdad? No están presurizados, los que ustedes están utilizando, ¿eh? No están presurizados, entonces, pues generalmente los tanques que están presurizados, por ejemplo, los reactores en ingeniería química, esos sí tienen que tener un cierto espesor, ¿no? Son espesores mucho mayores a los que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Porque pues, ahí sí hay que soportar presiones de operación, no sé, de 10 atmósferas, 20 atmósferas, ¿no? Cosas así. Entonces aquí está, ¿verdad? Como la presión, ¿verdad? Pues tiene que ser 1.1 la presión máxima de operación. Sobre todo estas presiones, jóvenes, estas presiones hay que especificarlas. De hecho, se hace desde antes, ¿verdad? Ajá. Incluso desde que ustedes hacen su diagrama de flujo, ¿verdad? Ustedes ya saben cuáles son las presiones que van en cada línea, las temperaturas que van en cada línea. ¿A qué temperatura sale del reactor? ¿A qué temperatura entra el reactor, no? Ajá. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, a la presión máxima de operación, por ejemplo, hay que sumarle pues 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ajá, es revisar, ¿verdad? No las tienen que calcular, ¿verdad? Tienen que revisar de lo que nos dice la bibliografía, cuáles son las presiones que tengo en las líneas, ¿no? En las diferentes líneas. Y recuerden que ustedes ya hicieron su diagrama de flujo, ya tienen identificadas todas sus líneas, ¿no? Híjole, profe, eso no lo hicimos. Yo no recuerdo haber visto eso en el diagrama, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjense, aquí están cómo calcular los espesores de los recipientes. Ajá. Entonces, aquí incluso ya les dan unos valores para esto que se llama eficiencia de soldadura. Ahorita no lo vamos a tocar, ¿verdad? Nada más ustedes van a tomar el valor de 0.6, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando ustedes hagan la hoja de especificación del equipo, pues van a decir de qué material está hecho, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el espesor que tiene? Ajá. ¿Cuál es la presión máxima que soporta? Etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, para eso es importante calcular esto, ¿no? Ajá. Entonces, esto se los voy a pasar. Uh-huh. Y los materiales de construcción, jóvenes, los materiales de construcción de sus equipos, solamente busquen equipos de acero inoxidable y de acero al carbón, ¿ok? ¿Sale? Con esos dos. En realidad, pues hay muchos más, ¿verdad? Pero solo busquen esos dos. Ajá. Bueno, vamos a ver. Acá está. Esto de la prueba hidráulica, no sé, no lo voy a no lo voy a pedir, pero si ustedes se meten, por ejemplo, hay un hay libros completos, ¿verdad? Que nos hablan de puros materiales, ¿no? Pero pues no nos vamos a meter de lleno a todo esto, ¿no? Fíjense que aquí hablan. Híjole, profe, ya me estoy durmiendo, ya casi acabamos. El límite elástico del material. Ajá. Entonces, aunque sea un acero, ¿verdad? Aunque sea un fierro, un cobre, etcétera, pues tienen un límite elástico. Ajá, ¿sí? Pues con alguna presión, ¿verdad? Se van a reventar, ¿no? Ajá.
Entonces, no les voy a pedir que revisen eso, pero sí al menos que digan, ¿verdad? De qué tipo de material es. Revisen cuáles son las características, por ejemplo, de acero al carbón y de acero inoxidable, ¿no? O sea, ¿dónde requerimos acero al carbón y dónde requerimos, por ejemplo, acero inoxidable? Recuerden, ¿alguien de aquí es farma? ¿No? Recuerden que hay procesos, ¿verdad? Sobre todo los farmas, ¿verdad? De los compañeros que he tenido que son de farma, pues son casi todos los equipos jóvenes que utilizan ellos pues son de un acabado que se llama acabado espejo, ¿ok? Son unos equipos muy bonitos, ¿no? Y muy caros. Ajá. Si se llama espejo, pues se pueden ver casi, ahí se pueden peinar, ¿no? Antes de salir del turno, ¿no? Se pueden mirar en los equipos, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas, les digo, que tenemos que revisar, tenemos que platicar a lo mejor así a grandes rasgos, porque pues es demasiado, ¿no? Para todo lo que implica, ¿no? Entonces, nada más vamos a leer esto finalmente y ya terminamos para que se acabe la pesadilla. ¿Quién ya nos leyó? Shirley Salazar, ayúdanos a leer esto que dice para el bioreactor. Dice, para el bioreactor, filosofía de diseño. El objetivo del diseño es producir los planes necesarios para construir sistemas económicos que satisfagan ciertos criterios de desempeño bien considerados. Dos generalizaciones que valen la pena destacar son. El propósito de un fermentador es proveer un ambiente contenido, protegido, controlado, homogéneo, en el cual una fermentación puede ser realizada segura y prácticamente para alcanzar objetivos particulares. Los objetivos generalmente se definen más bien en aplicaciones de laboratorio y tienden a ser más estrictos con el aumento de la escala. Un alto grado de flexibilidad suele ser un objetivo importante en el laboratorio. La fiabilidad, la seguridad, el costo y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios usualmente son los principales factores para el equipo de producción. Estas críticas trascendentes son las piedras de toque para ordenar las prioridades de criterios de rendimiento más específicos, como calidad de mezcla, transferencia de oxígeno y transferencia de calor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, pues alguien dirá, pues es que ahí pues casi no nos dice nada, profe. Bueno, el viernes, ¿verdad? El viernes vamos a empezar, ¿verdad? Aquí están, ¿verdad? Vamos a empezar primero a que les voy a dar las pautas, ¿verdad? Para que hagan el dimensionamiento de su tanque, ¿ok? De su tanquecito. Entonces, lo primero que necesitamos, jóvenes, es el cálculo del volumen por ciclo, ¿ok? Entonces, estos tanques, jóvenes, sí están viendo la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Estos tanques, recuerden, ¿verdad? Que para un tanque agitado no podemos tener tanques mayores a 300 metros cúbicos. De hecho, vamos a revisar el viernes, ¿no? A ver cuáles son los tamaños que nos ofrecen, por ejemplo, las compañías. A ver si Alfa Laval tiene tanques. Había visto filtros, equipos de bioseparación, centrífugas, bombas, ¿no? Pero ya le revisaremos más. Entonces, todo lo que ustedes tienen que calcular, ¿verdad? En el bioreactor, ¿verdad? Pues es
Incluso, ¿verdad? Dependiendo de la altura que tenga su bioreactor, ustedes van a calcular si van a tener 3 impulsores o van a tener 2 impulsores, o si son tanques muy chaparritos, pues a lo mejor nada más un impulsor, ¿no? Esto ya se los había mostrado alguna vez, a lo mejor con un diagrama que dibujé, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura, ¿verdad? Un diagrama muy sencillo de lo que es un fermentador, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que calcular incluso cuál va a ser el diámetro del tanque, el diámetro del impulsor, vamos a decirlo así, la separación entre los impulsores, ¿verdad? En este caso, estos impulsores son tipo Rushton o de paleta plana, ¿verdad? Hay unos que son de paleta inclinada, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque Jocelyn ya está muriendo, ¿verdad? Pues todo eso, ¿verdad? Lo tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto me da el ancho del bafle, verdad? ¿Para qué servían los bafles, Daniel? Son para disminuir la turbulencia. Estos de aquí. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí en el reactor jóvenes se forman algunos patrones de flujo, ¿verdad? Si ustedes no le ponen baffles, ¿verdad? Se forma el famoso vórtex, ¿no? Un vórtex aquí, ¿no? Ajá. Ese vórtex, ¿verdad? No es favorable, ¿verdad? Para lo que es el mezclado en un reactor, ¿verdad? Entonces se le ponen los vórtex, más bien a lo contrario que dice su compañero, ¿no? Para formar mejores patrones de flujo, formar turbulencia y que el mezclado, ¿verdad? Sea perfecto, ¿verdad? Generalmente estos tanques se les llama tanques de mezclado perfecto, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que dimensionar y lo vamos a ver, ¿verdad? La siguiente clase, ¿sale? Entonces, dudas, comentarios, traumas, ya para que se vaya a dormir Jocelyn, ¿no? Ahí, hasta acá, escuchamos los bostezos, ¿no? Ok. Dudas, jóvenes, comentarios. Entonces, hasta ahorita ya saben de qué se trata la siguiente práctica, ¿no? ¿Sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, lo primero, ¿verdad? Es, se regresan a sus cálculos del volumen volumen de producción anual y después volumen de producción por ciclo, ¿no? Ajá. Para ver de qué tamaño vamos a hacer el reactorcito, ¿no? ¿Sale? Eso es lo primero que vamos a hacer y ya después vemos cómo se hacen algún ejemplo, ¿no? Para dimensionar otros equipos. Les voy a pedir también, ¿verdad? Antes de que nos vayamos, les digo que hoy era de lectura, hoy era de lectura. Pues que revisen el Timmer House de diseño de plantas, la página 28 dice diseño de equipo y selección. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de ingeniería química, aquí está cómo calculan el volumen, ¿verdad? Uh-huh. Y algo muy importante, por ejemplo, ellos pueden calcular, ¿verdad? Esto de hecho se hace, es un ejercicio, también creo que en reactores, cómo se calcula el área de transferencia, ¿verdad? Para enfriar el reactor. Ajá. Cuando ustedes calculan el área de transferencia, ¿verdad? ¿Sí? Incluso ustedes pueden, si calculan el área de transferencia, pues esto tiene que ver con el diseño, ¿verdad? De los equipos, equipos auxiliares, ¿no? ¿Sí? Pues todo está relacionado, ¿no? Entonces, nada más échenle un ojo, ¿verdad? Yo les voy a poner, ya saben que les voy a mandar su rúbrica y entonces, ahí va a venir especificado qué es lo que van a calcular, ¿no? Ajá. Nada más, ¿sale?
Para que no digan, no, es que nos dice un montón de cosas y ya no sabemos ni qué, ¿no? Pues para eso están las rúbricas, ¿no? Pero les muestro, ¿no? O sea, aquí viene, de hecho el capítulo 14, lo revisamos yo creo el viernes, ya viene mucho más amplio, ¿no? Para el diseño de equipos. De hecho, les voy a mostrar otras diapositivas que utilizamos en síntesis, ¿no? Pero ahorita, entonces, ahorita lo primero que tienen que hacer es buscar, ¿verdad? En sus prácticas, ¿cuál es el volumen, verdad? El volumen total, el volumen anual. Y de ahí, ¿cuánto van a hacer por ciclo? O ¿cuánto van a producir por día, no? ¿Sale? ¿Sí, jóvenes? Profesor. ¿Estaba preguntando? ¿Qué pasó? ¿Este libro está en Schoology? El Timberhouse, sí está en Schoology, ¿no? Okay. En los otros, ¿no? Entonces ahí a Daniel, para que esté completa la biblioteca, pues que lo comparta ahí en el Schoology, ¿no? Ya lo descargo y lo pongo ahí en los recursos, ¿no? ¿Sale? Sí, o quien más, si alguien más encontró otro libro de los que les dije, lo voy a regresar. De estos, si alguien más los encuentra, pues ahí los comparte, ¿no? Pero el que está es ¿no? Este sí está. Y hay otros, hay uno de diseño de plantas alimentarias, ¿no? También muy bueno. Les digo que es todo un tema, ¿no? O sea, nos podríamos pasar platicando mucho con esto, ¿no? Tengo el primero, pero está en inglés, ¿sí sirve? Sí, no importa, también está en inglés, ¿no? Sí, también está en inglés. Bueno. Digo, el inglés no es problema para los jóvenes del poli, ¿no? Era problema cuando yo estudiaba, porque prácticamente nos obligaban a estudiar inglés, ¿no? Y ahora pues ya los jóvenes ya nacen bilingües, ya saben usar las computadoras, ¿no? Programas y todo, ¿no? Yo empecé con MS2, imagínense, cuando la pantalla, las letras se veían en blanco y tenía que darle dir, diagonal, 2 puntos, enter, ¿no? Para que me fuera al directorio A, al directorio B, etc. Todo eso. Pues ustedes ya nada más le pican ahí al foldercito y ya se los abre, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces... si no hay dudas, le vamos a dejar hasta aquí para que ya no se duerman. Media hora, pues ya ustedes se ponen de acuerdo. Nada más, sí tengan en cuenta la fecha, ¿no? Ustedes vayan revisando la bibliografía. El viernes vamos a ver un ejemplo de dimensionamiento de un reactor, ¿verdad? Les voy a dar las ecuaciones, ¿verdad? Para que las usen. Y de esa forma lo van a hacer ustedes. Y por ahí vamos a ver el cálculo de la potencia, ¿verdad? Y a lo mejor un escalamiento, ¿no? Un escalamiento del reactor, ¿no? ¿Sale? Para que después para que vean que pues no es una cuestión nada más así de, bueno, sí, necesito 10 litros, bueno, pues vamos a escalarlo 10 veces más y ya quedó. No es así, ¿verdad? La cuestión. Bueno, entonces, le vamos a dejar hasta ahí, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos el viernes, ¿no? Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.